Bienvenidos a Mente en Expansión, un podcast para entender cómo la mente, la biología, la historia familiar y la programación neurolingüística influyen en la forma en que vivimos, sentimos y actuamos. Acá vas a encontrar una mirada clara y práctica para comprender tus procesos, ordenar lo que te pasa y avanzar con más liviandad. Vamos a hablar de patrones, emociones, síntomas, vínculos y decisiones, siempre desde un enfoque simple, aplicable y cercano. Soy Emiliano Barrenuevo Mónaco y te invito a abrir juntos un poco más la percepción para descubrir nuevas formas de vivir y de estar bien. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mente en Expansión. Hay algo sobre lo que vengo pensando bastante estos últimos días sobre todo, y tiene que ver con esas situaciones de la vida que nos golpean fuerte. No importa demasiado qué situación puntual o de qué situación estemos hablando, puede ser una cuestión relacional, una pérdida, un proyecto, una decisión, algo que no salió como esperábamos. Porque cuanto más observo determinados procesos, más me doy cuenta de que muchas veces el problema no está solamente en lo que pasó. Hay algo más. Y es que una parte de nosotros sigue intentando volver a esa situación para que termine de otra manera, de alguna forma. Es bastante curioso observarlo porque de hecho ya pasó, la situación terminó, la realidad es la que es y sin embargo internamente seguimos discutiendo con ella. No lo sé, ¿no? Si hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera esperado si hubiera tomado otra decisión, y entonces una gran parte queda atrapada ahí, intentando ganar una batalla que de hecho ya terminó. Y esto me parece importante porque muchas veces confundimos eso con reflexión, con aprendizaje, con análisis, pero no siempre es así. A veces simplemente seguimos negociando con algo que ya pasó, que ya ocurrió, como si existiera una posibilidad de volver ahí atrás y corregir el resultado, ¿no? Y quizá una de las cosas más difíciles de aceptar sea justamente esa. Hay situaciones que no tienen solución, tienen aceptación. Y aceptar no quiere decir estar de acuerdo, ¿no? No quiere decir justificar, no quiere decir de hecho que nos guste. Aceptar significa reconocer que algo ocurrió y que la energía que seguimos invirtiendo en pelear con eso es energía que deja de estar disponible para construir algo nuevo. Por eso me parece interesante observar qué pasa cuando una persona queda demasiado tiempo intentando resolver algo que ya terminó. Porque generalmente empieza a pasar algo. La vida queda como en pausa. No de manera total, pero sí en determinados lugares, en determinadas áreas. Empiezan a postergarse muchas veces decisiones, a desaparecer proyectos, empiezan a cerrarse opciones. Empieza a aparecer cierta dificultad para entusiasmarse, ¿no? Para involucrarse, para confiar. Y el problema no es lo que pasó, claramente. El problema es que una parte sigue viviendo allá, en aquella conversación, en aquella decisión, en aquella historia. Y mientras tanto, el presente, por supuesto, sigue avanzando, la vida sigue avanzando. Por eso me parece que hay algo muy importante en poder reconocer el estado en el que uno está. Porque a veces queremos resolver intelectualmente procesos que en realidad necesitan tiempo, necesitan una elaboración, necesitan de hecho duelo, ¿no? Y cuando digo duelo no me refiero solamente a la pérdida de una persona. Hablo de duelos simbólicos, de duelos por alguna expectativa, duelo por proyectos, por versiones de hecho de nosotros mismos, por planes que no ocurrieron, por historias que imaginábamos de una manera y terminaron siendo de otra. Y me parece que gran parte del sufrimiento aparece cuando no nos damos cuenta de que estamos atravesando un duelo, porque entonces intentamos acelerar algo que necesita otro ritmo, ¿no? Intentamos entender algo que todavía estamos sintiendo, intentamos resolver algo que todavía estamos procesando. Y quizá ahí sí aparezca una observación importante. No todo se arregla, no todo de hecho es necesario que se resuelva, y por sobre todas las cosas no todo se gana. Hay experiencias que enseñan otra cosa, enseñan a soltar. Y sé que esa palabra a veces se usa demasiado, pero no estoy hablando de resignación, estoy hablando de dejar de gastar energía intentando modificar algo que ya ocurrió.
Porque recién cuando una batalla termina de verdad, aparece espacio para otra cosa. Aparece espacio para mirar hacia adelante, aparece espacio para reconectarnos con la vida, para aprender, para construir, para volver a confiar. Y algo que me llamó mucho la atención observando estos procesos es que la confianza rara vez vuelve porque uno la decide. No suele funcionar así. La confianza vuelve cuando uno empieza a moverse nuevamente, cuando vuelve a participar de las cosas, cuando vuelve a abrir espacios, cuando vuelve a involucrarse en definitiva con la vida. Y eso no suele ocurrir de golpe, ocurre de a poco, como casi todo lo importante, ¿no? Por eso, quizá la pregunta no sea ¿cómo hago para dejar atrás lo que pasó? Quizá la pregunta sea otra. ¿Sigo intentando ganar una batalla que ya terminó? Porque si la respuesta es sí, probablemente gran parte de la energía siga puesta ahí. Y quizá el próximo paso no sea pelear mejor, ni entender más, ni analizar más. Quizá el próximo paso sea aceptar que esa batalla terminó y empezar a preguntarse qué quiere construir la persona que quedó después de esa situación. Esto fue Mente en Expansión. Nos encontramos el viernes que viene. Muchas gracias por estar.